noche de tormenta, Emily encontró una vieja caja de juguetes en el sótano de su abuela. Entre los polvorientos recuerdos, descubrió una muñeca con un aspecto inquietante. Su rostro estaba desfigurado, con los ojos descoloridos y una sonrisa torcida. A pesar del escalofrío que le recorrió la espalda, Emily decidió llevar a la muñeca a su habitación. Desde esa noche, cosas extrañas comenzaron a suceder. Emily despertaba con arañazos en las manos, pero no recordaba haberse lastimado. Escuchaba pasos y risas provenientes de su habitación, pero al buscar no encontraba nada. La muñeca parecía seguir sus movimientos con sus ojos vacíos, como si estuviera viva. Inexplicablemente, una brisa helada recorría por toda su habitación, pero ella no le dio demasiada importancia, asegurando que no pasa nada sin saber que eso era solo el inicio. Una noche, Emily se despertó con la sensación de que algo la observaba. Al mirar hacia la esquina de su habitación, vio la muñeca de pie, con una sonrisa aún más retorcida que antes. Una aurora oscura la rodeaba y su presencia llenaba la habitación de terror. Desesperada, intentó deshacerse de la muñeca, pero cada vez que la arrojaba, ésta volvía misteriosamente a su habitación. Decidió investigar y descubrió que la muñeca pertenecía a una niña desaparecida hace décadas en la misma casa. El miedo recorría su cuerpo mientras trataba de llegar a la verdad sobre el origen de la muñeca. Entre búsquedas en el sótano encontró diarios que al parecer era de una niña. Entre páginas encontró dibujos de figuras inquietantes mientras pasaba página por página. Sus ojos reflejaban el terror de lo que estaba viendo. Sus manos heladas temblaban y empezó a comprender la historia que envolvía sus noches oscuras con presencias malignas. Noche tras noche intentó mantener comunicación con la muñeca, pero esta, al ser observada, no hacía ningún movimiento. Al llegar la noche del sexto día, Emily fue despertada por una voz suave y dulce, muy similar a la de una niña. Al momento de que ella, despierta temblorosa, logra mantener contacto con tal dicho espíritu. De las miles de preguntas que tenía en mente, la primera fue: ¿quién eres? La respuesta fue aún más abrumadora, enterándose de que ella era su hermana menor, quien nunca logró conocer debido a que su madre la tuvo a temprana edad y se la entregó a la abuela para que cuide de la pequeña. Su abuela le había obsequiado la muñeca cuando ella cumplió 6 años sin saber lo que ocurriría después. La pequeña le confiesa que fue la muñeca quien la asesinó el 6 de junio del año 1986 mientras jugaba con ella, asegurando que la muñeca se apoderó de su alma y no la deja ir. Entonces, Emily decidió darle fin al sufrimiento de su hermana pequeña. Decide hacer un pacto con la muñeca, realiza un ritual. Pero el ser maligno nunca fue la muñeca. En el ritual, Emily se entera de que todo lo dicho por la niña fue mentira. La muñeca era quien trataba de advertirle a Emily sobre el peligro que corría de su hermana. En medio del ritual, Emily tiene comunicación con la muñeca, quien le cuenta toda la verdad. Ella solía ser un juguete para que se diviertan y vivan fantasías con ella, pero al llegar a manos de la pequeña fue todo lo contrario. Ella jugaba a desfigurar su rostro, dañar su cuerpo, dándole así un aspecto terrorífico. En los diarios que había encontrado se reflejaban sus actitudes extrañas. En ese momento todo tuvo sentido del porqué esas imágenes, ya que fue la niña quien asesinó a su abuela, como asimismo a toda persona que ha llegado a habitar la casa. Entre más personas mataba, más fuerte se volvía. De este modo, el espíritu de la muñeca fue tomado por la niña, ya que solo con algo físico ella tenía permiso de tener contacto y así poder matar. Al finalizar el ritual tuvo efecto, pues Emily había logrado acabar con el espíritu maligno.
En ese instante ella trata de escapar desesperadamente de la casa. Sin embargo, ya era demasiado tarde. Esa noche fue el final de lo que había sido un bucle de terror durante tantos años. Desde entonces, la antigua casa quedó en silencio.